¿Alguna vez notaste cuántas veces Dragon Ball salta en el tiempo sin explicarnos nada? Lo que empezó como una herramienta útil terminó siendo una forma de evadir explicaciones. Y sí, Akira Toriyama lo hizo más veces de lo que piensas, lo cual a veces puede afectar bastante a la narrativa y a la explicación de ciertas cosas en Dragon Ball. Y yéndonos al Dragon Ball clásico, el primer time skip ocurre en el entrenamiento de Goku y Krillin con el maestro Roshi, uno no tan grande. Este salto temporal de 8 meses sirvió para dar pie al siguiente arco, el torneo de las artes marciales. Y si bien me gusta que Akira Toriyama de alguna manera se salía de los clichés, como meter un salto temporal en la segunda saga de todo Dragon Ball, en estos casos deja detalles importantes de lado. Después de la saga del torneo de las artes marciales ocurre el arco de la patrulla roja y después tenemos otro time skip de 3 años. Y aquí ya váyanse preparando porque todos los time skips de Dragon Ball son así de largos. Mientras todos se preparan para poder superar a Goku, este mismo viaja por el mundo teniendo aventuras y preparándose para el siguiente torneo de artes marciales, donde conocerá a Ten-Shin Han. Aquí no hay mucho que decir porque realmente no pasan tantas cosas importantes, solo se deja en claro que entrenaron y ya. Sin embargo, después de esto viene uno de los mejores arcos de Dragon Ball, el arco de Piccolo Taimaku, el momento donde Dragon Ball se pone serio. Después de esta pelea y que Ten-Shin Han se haga bueno, hay otro time skip de 3 años para prepararse para el siguiente torneo. Y ahora que lo pienso, Dragon Ball clásico es casi puros torneos. En este salto temporal, Goku entrena con Kamisama y aquí se presentan los principios más básicos de todo Dragon Ball: sentir el ki y volar. Aunque bueno, esto último solamente es una especulación porque realmente no sabemos cómo es que Goku aprendió a volar. Otras cosas importantes que ocurrieron aquí fue el aumento de poder de los demás guerreros Z. Recordemos que subieron la torre para entrenar con el maestro Karin, donde aparentemente estuvieron un tiempo y después se separaron para entrenar por el mundo. Ah, y otro detalle muy importante: Goku creció. Sí, aquí fue cuando la pubertad Saiyajin hizo efecto. Después de este time skip vemos a un Goku adulto, a un Krillin que se quedó chaparro y un Yamcha con cicatrices. Y que si me lo preguntas a mí es de lo peor que le pudo haber pasado a este personaje, porque desde que esas cicatrices aparecieron, Yamcha dejó de tener un papel importante en la historia y pasó a ser un secundario aburrido. Aparte, ¿cómo es que se hizo esas cicatrices? Goku tiene su pelea con Piccolo, se casa con Chi-Chi, rechaza ser el dios de la tierra y nos dan el siguiente time skip, ahora de 5 años, donde, a ver, nos quitaron bastante contenido de la trama, interacciones del matrimonio de Goku, cómo se adaptaron a su nuevo hogar, pero lo más importante, el nacimiento de Gohan. Podemos suponer que por la sorpresa que todos se llevan en Kame House al ver a Gohan, este grupo de amigos había dejado de ver a Goku por 5 años. Misma sorpresa que los fans tuvimos al ver que Goku ahora tenía un hijo. Otros detalles a destacar en este time skip es que al parecer Yamcha le hizo algo horrible a Bulma porque desde este punto ese romance se murió. Y Ten-Shin Han sigue entrenando, pero sin poder acercarse al poder de Goku. Aquí es cuando pasa una de las cosas más impresionantes al inicio de Z. Goku muere. Y con esto nos dan otro time skip de 1 año. Y aquí quiero hacer una mención especial al anime, ya que podemos agradecerle que se preocupó por darnos una historia en ese intervalo de tiempo, metiendo capítulos de relleno con las aventuras de Gohan, que en lo personal a mí sí me gustan sinceramente. También vemos cómo Goku tiene ciertas aventuras en el camino de la serpiente, como cuando cae al infierno o cuando conoce a la princesa esta que estaba en un castillo, si mal no recuerdo. Pero bueno, el punto fuerte en mi opinión es la evolución de Gohan. Pasa de ser un niño llorón a sus primeros pasos como un guerrero Z, algo que en el manga pasa solamente en unas cuantas páginas. Los guerreros Z suben a entrenar con Kamisama, algo que en el anime también es mejor llevado, porque muestran el miedo que tienen a los Saiyajins cuando se meten a esta dimensión rara simulando pelear contra otros Saiyajins y se dan cuenta de la gran diferencia de poder. Aunque esto puede tener ciertas incoherencias, muestra un poco
poco del miedo que representaban estos enemigos. Por otro lado, Goku aprende dos de sus técnicas insignias, la Genkidama y el Kaioken, otro entrenamiento del cual vimos muy poco, donde no se explican los principios para saber cómo es que aumenta tanto su fuerza. Sabemos que el Super Saiyajin es un multiplicador que se mueve con la ira y que después se perfecciona con la calma, pero con el Kaioken no sabemos de dónde sale. Y esos son los detalles que siento que los múltiples timeskips de Toriyama dejan de lado, cosas importantes para la trama. Creo que ya están entendiendo mi punto, ¿no? Pero bueno, sigamos. El siguiente timeskip es cuando Namek es destruido. Pasa 1 año y medio y reviven primero a Krillin, Yamcha y unos cuantos meses después a los demás guerreros Z. Pero algo a destacar es que se dan cuenta que Goku sigue vivo y no quiere regresar a la Tierra. Una historia más que los timeskips nos privaron de gozar. En ese entonces no supimos quiénes eran los Yadrat, cómo es que pudieron enseñarle la teletransportación, ni cómo fueron los primeros pasos de Goku para entender el Super Saiyajin. Fue hasta muchos años después, en el arco de Moro, que supimos ciertos detalles de esta raza. Pero bueno, después de esto, Goku llega a la Tierra, conoce a Trunks y este le advierte del peligro de los androides. Y tenemos así otro timeskip, un timeskip de 3 años. En estos 3 años se pierde la construcción de Vegeta con Bulma, o por lo menos los inicios de su relación. También los entrenamientos de Goku, Gohan y Piccolo. Pero aquí ocurre algo similar al arco de los Saiyajins. El anime mejoró bastantes cosas. En el manga, estos 3 años ocurren, de verdad, de un panel a otro. Ni siquiera una página. Pero el anime nos dio el mejor capítulo de toda la historia, cuando Goku y Piccolo aprenden a conducir. No pienso discutir esto. Pero ya fuera de broma, sabemos que en esos 3 años Vegeta se concentra y esfuerza por querer conseguir el Super Saiyajin y superar a Goku. Tal vez no nos lo cuenten en el lapso de los 3 años, pero cuando Vegeta se transforma, nos cuentan por medio de flashbacks cómo lo alcanzó. Y esto de verdad suma demasiado. Algo que en el manga solo sucede mediante texto. Y una vez más, esas son las cosas y las historias que quedan de lado por tanto timeskip. También al ver a los guerreros Z de nuevo, dicen que han aumentado sus poderes, pero quién sabe cómo, porque nunca se muestra cómo es que los obtienen ni sus resultados. Mucha gente dice que llegó a tener 1 millón de unidades Krillin, pero esto no es cierto. A lo mucho tenían 30,000 o 50,000 en el caso de Tenshinhan, y creo que estoy exagerando mucho. Después sucede todo el arco de Cell y tenemos uno de los timeskips más largos de todos. El de 7 años para la saga de Majin Buu. Y en estos años pasaron un montón de cosas. Entre lo más obvio, Gohan crece, Goten nace y comienza a tener una amistad con Trunks. Los niños comienzan a entrenar, Mr. Satan se convierte en el héroe del mundo y todos lo veneran. Pero lo más destacado para mí son 3 cosas. ¿Cuál fue el entrenamiento que hizo Goku para alcanzar el Super Saiyajin 3? ¿En qué momento exacto Vegeta entendió al Super Saiyajin y alcanzó el Super Saiyajin 2? ¿Y cómo es que Goku aprendió la técnica de la fusión? Y otra cosa de la que me estoy acordando es que nunca explican ni en el anime ni en el manga cómo es que Goten y Trunks pueden transformarse en Super Saiyajin. Fue hasta años después que supimos el concepto de las células S. Pero una vez más, son historias que se perdieron en estos saltos temporales. Historias que hubieran complementado muy bien toda la narrativa de Dragon Ball. Pero bueno, sigamos. Y es que después de esto pasa algo medio extraño con la cronología de Dragon Ball. En el canon antiguo, después de la pelea contra Majin Buu, pasa el timeskip más largo de todos, el de la década perdida, o el de los 10 años pues. Y este era el único que realmente me gustaba, porque era el fin de todo. Este sí se sentía encaminado a una conclusión. Gohan es ahora un padre de familia y un científico exitoso. Vegeta tuvo su evolución y su conclusión como personaje. Goten y Trunks son adolescentes y representan la siguiente generación. Pan parece ser que seguirá los pasos de su abuelo.
y Goku se convierte en un maestro, el maestro de la reencarnación de su antiguo enemigo, el maestro de Up. Pero con la llegada de Super se hizo un desastre. Y a ver, no me malentiendan, yo no estoy criticando Dragon Ball Super, a mí me gusta Dragon Ball Super, solamente que sí movió bastante de la cronología. Así que nos vamos a regresar tantito hasta la pelea de Majin Buu. Después de esta pasan 4 años. En este tiempo Goku por fin consigue un trabajo de granjero. Gohan y Videl se casan y podríamos acomodar el especial de Goku y sus amigos regresan en este punto de la historia. Sucede todo el arco de Bills, sabemos cómo termina y Vegeta se va a entrenar 6 meses con Whis. Después Goku se le une haciendo otro timeskip de 1 año en Dragon Ball Super. Ya van 5 años. Así llegamos al arco de Golden Freezer, donde nos mencionan que Vegeta alcanzó por su propia cuenta el Super Saiyajin Dios y después al Blue, otra historia perdida. Después de esto tenemos otro timeskip de 1 año de la saga de Black al torneo del poder, y en teoría en este punto ya nomás faltarían 4 años para el final de Dragon Ball Z, y las historias que hay en esos 4 años son las últimas en las que se quedó el manga, el arco de Moro, el de Granola y el de Super Heroes. El detalle está en que en el final de Dragon Ball Z, Bulma menciona que dejó de ver a Goku por 5 años y ahora ya solamente faltan 4, entonces como que algo no cuadra. Pero creo que con esto queda bastante claro mi punto de cómo los timeskip en exceso pueden arruinar la coherencia de la historia de Dragon Ball. Con todo lo que he mencionado, no me refiero a que los timeskips sean un error o que no deberían existir. Solo pienso que cuando no se utilizan con cuidado y de manera muy continua, terminan siendo un atajo para la historia, donde suceden cosas que no requieren explicación porque pasó durante el salto temporal. Y el problema de esto es que los timeskips se vuelven excusas para no explicar cosas que sí son importantes, momentos que hubieran hecho a la historia aún mejor, pero que terminaron convertidos en huecos narrativos que los fans tuvimos que rellenar con el paso de los años con teorías, suposiciones o directamente resignarnos con nada. Todo esto me lleva a la conclusión de que los timeskips no son malos, simplemente me duele pensar cuánto de Dragon Ball se perdió con ellos.